Buenas tardes, amados hermanos, amados amigos. Damos inicio a su espacio Semilla de Mostaza, Misión de Vida, como siempre. Ya en esta tercera temporada de cuarentena daremos inicio a una nueva saga de mensajes para la gloria y la honra del Señor, con toda humildad, con todo respeto frente a la palabra santa del Señor. Y saludamos a esa amable y fina audiencia que está todas las tardes desde que estamos en la primera, en la segunda etapa y en la tercera etapa que inicia hoy de esta cuarentena, de este encierro obligado. Pero damos gracias al Señor porque hasta aquí su mano poderosa nos ha sostenido. Hemos encontrado refugio en la palabra del Señor. Hemos encontrado aliento para nuestra tranquilidad mental en el santo libro, la Biblia, la palabra santa del Señor. Y pues aquí desde este altar improvisado, desde este escenario para la gloria del Señor improvisado, hemos podido sentirle, adorar al Cristo poderoso. Saludo muy especialmente a la iglesia Semilla de Mostaza, cada uno de ustedes, los que se consideran miembros de esta congregación preciosa, que por la gracia del Señor durante 11 años consecutivamente estuvimos sembrando en el reino de los cielos, en el reino celestial, ahí en cada uno de ustedes, una oración, una lágrima, un clamor, una palabra, un abrazo, un saludo afectuoso. Lo hicimos para la gloria, la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor ha estado con nosotros, es el parte que doy a la iglesia, el reporte, la rendición de cuentas que doy a la congregación esta tarde. Todos los hermanos de todas partes de la ciudad, de los sectores de la ciudad, de norte, de sur, de oriente, de occidente, han testificado que el Señor ha sido su proveedor, que el Señor ha sido su sanador, que el Señor en esta época ha alejado a la peste destructora de sus hogares, de su salud, y que todos han dado un parte de tranquilidad y de reposo bajo la bendición, bajo la sombra del Omnipotente. Adoro al Señor por eso, amada iglesia. Damos gloria al Señor por cada uno de esos cientos, podríamos decir con sencillez de corazón, de personas que han visto los mensajes en estas 2 temporadas, que han estado ahí con nosotros escuchando la palabra del Señor. 37 mensajes, si no estoy mal exactamente, completamos ayer. Bajo la sencillez y la humildad de nuestro corazón nos presentamos delante de Él y Él conoce todas las cosas. Quedamos desnudos ante su presencia. Así que empezamos esta tercera temporada con una saga interesante bajo la lupa de la palabra y queriendo dar la gloria y la honra al Señor. Como siempre, oremos. Señor, gracias por tu misericordia, sobre todo por tu misericordia y más que nada por tu misericordia. Señor, bendice a cada uno de los hermanos, de las hermanas, de las columnas, de los que bendicen, Señor, aquellos que escuchan tu voz y te siguen, las ovejas, como dice tu palabra, oyen mi voz y me siguen. Esta tercera temporada, amado Rey de Gloria, te suplicamos, te rogamos que la gracia soberana, que la gracia del Espíritu Santo, que el amor insondable de nuestro amado Señor Jesucristo encienda más y más el fuego en nuestro interior. Gracias porque tu palabra nos exhorta a santificarnos más, a guardarnos más, a amarte más, a bendecirte más, a glorificar más tu nombre, a presentar un fruto de labios, una adoración, una alabanza sincera ante el trono de la gracia. Recibe, Señor, esta tarde la gloria, recibe la alabanza, la adoración en esta tarde soleada. Recibe, Señor, nuestra ofrenda sencilla y simple, pero es lo que tenemos desde el fondo de nuestro corazón. Señor, recibe nuestra ofrenda esta tarde, recíbela, Señor. Nos presentamos delante de tu presencia para que tú seas proclamado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo y que podamos, Señor, nuevamente tener la oportunidad que nos diste por décadas
de adorar y bendecir tu nombre públicamente. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia. Ten misericordia de los pastores, de la familia de los pastores, de los hermanos que trabajaban en las congregaciones, de los levitas, de los porteros, de los cantores, de las cantoras, de las doncellas que tocaban el pandero, que tocaban un instrumento, que cantaban, aquellos que en algún momento decidieron jugársela por el ministerio. Ayúdales, guárdalos, bendícelos, protégelos. Señor, que no falte su fe, que en esta ausencia de servicio público no falte nuestra fe, sino que podamos seguir adelante, que nada nos detenga en la proclamación de la palabra, que nada nos impida adorar y bendecir tu nombre, que no importa que estemos encerrados, nuestra voz no está callada, que no importa que no estemos en un escenario de cientos, que podamos transmitir la palabra, el santo libro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, amados hermanos, vamos a hablar de todo un poco esta tarde. Esa sería mi introducción. Vamos a hablar de todo un poco. Y vamos a estar hablando la palabra del Señor esta tercera temporada acerca de un tema en el cual estaremos, si el Señor nos lo permite, introduciéndonos con sutileza, con prudencia, y es: mañana es luna nueva. Primera de Samuel, capítulo 20, exactamente el versículo 18, en un diálogo entre David y Jonatán, dicen los tecnócratas que no ha habido una comunicación ni una amistad más fuerte que se haya desarrollado en un ambiente, como dicen los expertos de la Torá, que esta amistad, que estos lazos que unieron a David y a Jonatán. Y el versículo 18 exactamente, en ese mismo diálogo que Jonatán estuvo sosteniendo con David, dice: Jonatán hizo jurar a David, el contexto del versículo 17, otra vez porque le amaba, pues dice la palabra, le amaba como a sí mismo. Es un mensaje precioso, porque también nuestro amado Señor Jesucristo nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice el versículo en el cual nos estaremos proyectando para este mensaje y donde saco el título de esta disertación: mañana es luna nueva. Luego le dijo Jonatán, repito, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Mañana es luna nueva, repito, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Pronunció estas palabras Jonatán, como dicen los rabinos. Me gusta hacer un resumen anterior a lo que voy a hablar hoy, o lo que siempre hablo. Ayer estuvimos hablando de un tema, gracias a Dios por su don inefable. Hablamos que un escenario de la lluvia, un concepto hebreo, hay un mes especial, vamos a estar hablando de los meses más adelante, en el que cuando la lluvia descendía sobre el pueblo de Israel, ellos creían que era la primera lluvia que descendía. Por eso dice la palabra del Señor, la lluvia temprana y la tardía, y que podían tomar de esa lluvia y que esa lluvia traería sanidad al cuerpo, algo que dice la historia rabínica. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, también podríamos hablar acerca, o estuvimos hablando acerca de que el fuego purificaba, bendito el Señor, y que el agua daba una iniciación. Para eso podríamos también hablar, si hablamos de que algo hay que purificarse y de que algo tiene que ser inmergido en agua, tendríamos que hablar del causal, del por qué el fuego va a purificar y el agua en una inmersión le va a dar una nueva iniciación a un creyente, se podría decir. Tendríamos que ver lo que dice la Biblia, bendito el nombre del Señor, en el libro de Levítico. Agradecemos al Señor su misericordia, y hablar de una plaga que azotaba al pueblo del Señor. Libro de Levítico, capítulo 13, versículo 46,
y esa plaga es: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y dice, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Libro de Éxodo también estamos hablando de la plaga de la lepra. El capítulo 15, recuerda que estábamos hablando, para que te enganches en el mensaje, estuvimos hablando del fuego que purifica, estuvimos hablando del agua, de la lluvia, estuvimos hablándolo en un momento inspiracional, en una instancia movidos por la unción del Señor, pero ahora tratamos de dar la parte técnica del mensaje. Capítulo 15, versículo 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos. Me gusta esto, iniciando la Torá, como dicen los tecnócratas. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Escuche bien esto, hermano. Está conmigo, por favor, no se disperse. Dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Me gusta esta palabra. Luego dice: llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. Recuerda que está hablando de sanidad. 70 palmeras, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, y que seremos como la vid, estaremos dentro de la vid, que separados de él nada podremos hacer. Y dice: y acamparon allí junto a las aguas. Más o menos eso es el desarrollo de lo que estuvimos hablando ayer. Dice que la consecuencia de la lepra era salir fuera de la muralla de la ciudad, y tenía que esperar el leproso solo, en cuarentena. Y esta para nosotros ha sido una época donde hemos podido estar solos, bendito el nombre del Señor, y donde hemos estado, podríamos decir, fuera, donde hemos podido estar tranquilos, hemos estado reflexionando. La palabra ha dado fruto en su tiempo, como dice el libro de los Salmos. Pero en esta soledad hemos podido como estar separados de todo. Y si teníamos algo que corregir, algo que contaminaba nuestra comunión con Dios, pues al salir afuera, como dice la palabra, y estando solos, podemos entender que el Señor es nuestro sanador. También, tomando otro párrafo, recuerda que hablo de todo un poco para los que están enganchados. Cuando vemos algo malo en nuestro prójimo, debemos tener cuidado. Si uno ve a alguien y si uno lo juzga, dicen los tecnócratas que nos estamos juzgando a nosotros mismos y estamos sacando de nosotros mismos lo que tenemos en el corazón. Estoy hablando de todo un poco para las personas que vienen enganchadas conmigo en estas sagas. Bendito el nombre del Señor. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el libro de Proverbios, estoy desatrasando a los hermanos que apenas están enganchando en estas sagas. Me gusta ese término. El capítulo 12, el versículo 18, dice la palabra del Señor: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Cuando vemos algo, dicen algunos que nos lo envían desde el cielo a nosotros mismos, para que nosotros quitemos la viga de nuestro ojo. O sea, cuando vemos algo en una persona, en alguien que pasa y queremos criticarlo, parece ser, según los expertos, que nos lo están enviando a nosotros para que nosotros lo vemos. Y si nosotros lo estamos viendo, es porque estamos sacando de dentro de nosotros lo que nosotros tenemos, porque si no, no pudiéramos incurrir en esa visión que estamos observando en ese momento. Mateo capítulo 7, versículo 5, nuestro amado Señor Jesús nos amplía el panorama visual y nos representa algo bien interesante. Estamos hablando mejor, capítulo 7, exactamente, el versículo 5, da una palabra fuerte para los delicados y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo
de tu hermano, dice la palabra del Señor. El versículo 12 de Lucas, o mejor el capítulo 12 de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 56, dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, y luego vamos a hablar de eso. Mañana hay luna nueva, título del mensaje. Y sabéis distinguir el aspecto de la tierra, ¿cómo no distinguís este tiempo? Dice la santa palabra del Señor. ¿Por qué no examináis este tiempo presente antes de estar viendo la paja que hay en el ojo del hermano? Ver lo que vemos. Lo que yo diría, o mejor, lo que uno podría expresar o lo que uno podría criticar es porque estoy viviendo en ese plano. Bendito el Señor. Hay que juzgar bien, dice la palabra del Señor. Tener una buena perspectiva en nuestro interior para tratar de juzgar al hermano, en que en ningún plano es bueno juzgar ni señalar. Tito capítulo 1 versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Palabra del Señor. Y el libro de Hechos, estamos hablando, simplemente repitiendo, releyendo lo que dice el texto sagrado. Hechos capítulo 10, versículo 15. Hechos capítulo 10, versículo 15. Y dijo: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo. No podemos ver algo que no entendemos, o si lo vemos, no lo hubiéramos capturado. Mateo capítulo 6, versículo 22. Estoy tratando de simplemente repetir lo que dice la palabra santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Estoy hablando de los tiempos, de la visión, de la lepra, del agua, del fuego. Mateo capítulo 6, versículo 22, dice la palabra del Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bendita palabra. Está en mí, yo también soy así, y para que yo mismo sea juzgado por mí mismo. Cuando uno ve algo y no le gusta en algún hermano, o ve un imperfecto en el hermano, es porque lo estoy viendo en mí mismo. Y yo cuando juzgo, me estoy juzgando a mí mismo. Es algo extraño, pero así está escrito en la palabra del Señor. Y tendríamos que prepararnos para la cúspide, para llegar al pináculo, bendito el nombre del Señor. Quitar de nosotros ese mal ojo, podríamos decir así, y arreglarnos a nosotros mismos primeramente, y prepararnos en santidad, en virtud y en amor hacia nuestro amado Señor Jesucristo, contemplando y observando la seriedad de la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice la santa palabra del Señor. Y dice el Señor que debemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, tú eres hacedor de la ley. Tú no eres hacedor de la ley, dice, sino que antes de ser un hacedor de la ley, te conviertes en un juez de la ley. Y dice la palabra: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y que puede perder. Pero tú, dice, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es la sentencia preciosa de la palabra del Señor, y que nos deja en un paralelo interesante, donde necesitamos observar con detenimiento y con atención nuestro proceder antes de juzgar, y no solamente en cosas caseras, sino en situaciones y en dogmas donde dice la palabra del Señor. Y aquí nos enganchamos. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice exactamente, mejor el 16, capítulo 2, versículo 16. El contexto diría: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. Importante, el versículo 16, que es el que hemos de aplicar esta tarde, dice: por tanto, recuerda el título del mensaje, mañana hay luna nueva, nadie os juzgue en comida, nadie, y primero tocamos el plano del prójimo, nadie os juzgue en comida, nadie os juzgue en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Recuerda que está hablando o está escribiendo esta carta Pablo el apóstol, un hombre que fue rabino, podríamos decir, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, y dice exactamente la palabra del Señor, luna nueva o días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y dice la palabra: nadie os prime de vuestro culto o vuestro premio. Repito, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Subir para entender la bendición de la palabra. Subir, y cuando subimos, pues leemos. No se puede, amados hermanos, entrar a el mensaje de la palabra del Señor o tratar de entender el concepto de la palabra si no subimos de nivel. Muchas personas no pueden entender. Hay una frase que dice la palabra: son tardos para oír, les cuesta estar nutridos y asidos de la palabra. No tengo una doctrina condenatoria, pero sí apegarnos al texto santo de la palabra del Señor. Y dice Eclesiastés capítulo 5, acabo de decir que habría que subir para entender la bendición de la palabra, pero no se puede subir de cualquier manera. Vamos a verlo. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer, cuando fueres a la casa del Señor. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer esta tarde versículos misteriosos, extraños. Podríamos decir que las respuestas las acabo de leer en el libro de Colosenses, acabo de dar el final de la saga, pero vamos a ver el principio. Amén, para la iglesia. Dice entonces el libro de Éxodo capítulo 20, el versículo 26. Acabo de decir que hay que subir para entender la bendición de la palabra, pero no subir de cualquier forma. El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 26. ¿Qué tal si leemos el contexto? Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarías y lo descartarías. Y también dice, no subas por escalas o por escaleras a mi altar. No subas por gradas a mi altar. Y acabo de decir que hay que subir para entender la bendición. Y dice, no subas por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Usaban una túnica, los sacerdotes usaban unas vestimentas especiales que si subían por escaleras iban a quedar expuestos. Y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no sea descubierta sobre él. Mi altar no debe de tener escalones. Si vamos al libro de Isaías, como nos gusta introducirnos en el mensaje de la palabra del Señor, para hablar de altura, el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 1 de la palabra del Señor, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sobre un trono sublime. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Si vamos al libro de Hebreos, en un recorrido por la palabra, el versículo 18 dice la palabra del Señor, porque no habéis acercado o porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
Y acabamos de leer que el trono del Señor es alto y que es sublime y que necesitamos subir, pero no de cualquier forma, para obtener el conocimiento de la palabra del Señor. El versículo 19 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 20: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. El versículo 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y me quedo con esta frase: Jerusalén, la celestial. Exactamente como suena en esta traducción: Jerusalén, la celestial. Punto. Nos hemos acercado a un lugar o a la ciudad celestial. Primera de Pedro, hemos leído no hasta el cansancio, lo releeremos una y otra vez. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 9: vosotros sois linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, que necesita ser santificado, que esté solo para que cumpla el propósito de anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Anunciar, proclamar, ser mensajeros, pero hay que subir para entender el mensaje que se nos entrega, para nosotros entregarlo a un pueblo que necesita ser purificado, sanado e inmergido en la agua preciosa del Espíritu Santo, para un renacer, para una simiente incorruptible. Bendita la gloria del Señor. El libro de Génesis, al sacar tesoros viejos del capítulo 28, bendita la presencia del Señor, el versículo 12 nos habla de una escalera. Dice: y soñó, Génesis 28, 12, estamos hablando de subir, pero de acuerdo a los ciclos y de acuerdo a la seriedad que el Señor nos establece en el conocimiento de la palabra del Señor. Y dice: y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra o en tierra, y su extremo tocaba al cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, pero Jacob ni subía ni descendía por ella. Y dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Voy a dejar a su investigación el significado de la escalera, teniendo en cuenta que el libro que acabamos de leer en el Éxodo, cuando se le entrega a Moisés los estamentos, los estatutos y las ordenanzas, se le dice: no vayas a construir gradas para subir a mi altar. Y aquí se nos habla de una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba al cielo, y ángeles de Dios, y que Jehová estaba en lo alto de ella. Bendita la gloria santa del Señor. Me atrae de este capítulo el versículo 17, que dice: y tuvo miedo y dijo: cuál terrible. Recuerda que él no subió por la escalera. Este lugar no es otra cosa que casa de Dios y que puerta del cielo. Bendita palabra del Señor. Vayamos también al Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 51. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al Hijo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Pero aquí no habla de una escalera, dice sobre el Hijo del Hombre. Se lo vuelvo a repetir: de cierto os digo, de aquí adelante veréis al Hijo, o mejor, veréis el cielo abierto y su rayo, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y en la escalera de Jacob dice que al final de la escalera estaba Dios allá, y que le dio un mensaje, y él dijo: cuál terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Subir o ascender en la lectura de la palabra y la comunión íntima con Dios. Subrayo: la palabra es todo. Juan capítulo 5, versículo 39, nuestro amado Señor Jesucristo, hablando acerca de su autoridad, hablando acerca de ser testigos de Cristo. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 5, versículo 39, dice la palabra del Señor, se estaba refiriendo a cierta casta que le habían criticado,
él había sanado a un paralítico. Dijo: mi padre hasta ahora trabajo, y dice: yo trabajo. Y el versículo 39 dice: ustedes escudriñan, en una interpretación interesante, ustedes escudriñan las escrituras en modo imperativo, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y luego les aclara: ellas son las que los llevan hasta mí. Es la interpretación correcta. El 40 dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. El versículo 41 dice: gloria de los hombres no recibo. Y el versículo 38, que sería el contexto, dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y vuelve a repetirles: ustedes escudriñan las escrituras, y a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas los conducirán exactamente a darles testimonio de mí, a contarles exactamente de mí. Bendita palabra santa del Señor. Una cosa, amados hermanos, es lo que leemos. Te puede leer la palabra del Señor una y otra vez, y otra cosa, la que interpretamos. La puede leer de una forma y la puede interpretar de otra. De ahí que el estudio de la palabra del Señor y los preceptos establecidos en nuestro corazón deben de hacerse con seriedad y con muchísimo temor y temblor. Génesis, el capítulo 1, el versículo 14, dice la palabra: dijo luego Dios. Recuerda el tema esta tarde. Haya, versículo 14, lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El contexto: sirvan de señales las lumbreras que establezco en los cielos para las estaciones, para los días, para los años. Bendito el nombre del Señor. Se va abriendo ya el mensaje. Dice la palabra: e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Dice: y para que sirvan de señales para las estaciones y para días y años. Antes, en la antigüedad del segundo exilio, ellos determinaban el ciclo lunar por la vista que tenían, observaban, pero cuando había luna llena. Pero dicen los expertos que para el ojo más experto, vuelvo a repetir la palabra, era muy difícil observar cuando la luna estaba llena. Dice: la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Bendito el nombre del Señor. El versículo 18: para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Se tomó el Señor el día cuarto para hacer los ciclos lunares y los ciclos solares. Recuerda que acabamos de leer que nadie nos juzgue en cuanto a días, en cuanto a ciclos, en cuanto a momentos de la luna. Seguimos en esta disertación de la palabra del Señor. Jeremías capítulo 31, el versículo 35, dice la palabra: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar, braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vuelve a hablar del ciclo solar y del ciclo de la luna. Bendito el nombre del Señor. El libro de Salmos, Salmos capítulo 104. Bendita la gloria de nuestro amado Cristo para siempre. El versículo 28 dice la palabra del Señor: les das, recogen, abres tu mano y se sacian. Exactamente. Las leyes de la luna para establecer los cielos o los ciclos del tiempo. Las leyes de la luna, repito, para establecer los ciclos del tiempo, las estaciones, los meses, los días, luna nueva y días de reposo. Acabamos de leer lo que nos dice la carta a los de Colicia, a los de Colosenses, mejor, este pueblo que había
hecho algunas preguntas referente a ese tema. Lo leímos al inicio de la disertación, ya lo hemos releído. Quiero volver a retomarlo. Dice: nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta y luna nueva. La luna nueva, algunos tecnócratas, refiriéndonos al pueblo de Israel, cultura hebreica, nos hablan del mes primero establecido por Dios en el libro de Éxodo. Luego vas a entender todas estas ideas que estoy lanzando en ráfaga. Bendita la gloria del Señor. Éxodo capítulo 40, el versículo 2, dice la palabra santa del Señor: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. En el primer día del mes primero, nos habla de un mes y nos habla de un día. Se levantaría el tabernáculo de reunión. El versículo 17 dice la palabra del Señor: así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Se está hablando de unos meses y de unos días del día primero del primer mes. El primer día del mes primero levantarás la morada. El libro de Éxodo, bendito el Señor, el capítulo 13, el versículo 4 dice: vosotros salís hoy en el mes de Abib. Literal, dice la palabra del Señor. El capítulo 23 nos habla del primer mes del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Capítulo 23, versículo 15, la fiesta, nos habla de una fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días, nos habla de días, comerás los panes sin levadura, como yo te mandé. Y vuelve a decir: en el tiempo del mes de Abib, que es el primer mes del calendario hebreo, porque en él saliste de Egipto. Deuteronomio, estamos hablando de días, de luna, de meses, de sanidad, de unción, de gloria. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 dice: guardarás el mes de Abib, harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere. Habla de un lugar para que allí habite su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Nos habla de unos días, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Porque Dios determinó este mes. La Biblia no lo dice. Si usted dice: pastor, ¿por qué fue el primer mes? ¿O por qué se habla del mes de Abib? Es un misterio de la Biblia, de la palabra del Señor. La Biblia no determina por qué Él escogió ese mes. El éxodo de Egipto, el primer mes del año, en muchas vueltas que se dio y muchas fechas también mencionadas, según los calendarios, no se sabe, vuelvo a decirle, por qué ese mes es mencionado en la palabra del Señor. Algunos hablan de algunos calendarios, o del calendario lunar, o del calendario solar. La Biblia no da el porqué del registro de los tiempos, pero la Biblia sí menciona y establece fechas para determinar ciertos eventos referente al pueblo de Israel, no referente al pueblo occidental, porque Pablo nos quitó esa atadura, pero el pueblo de Israel sí está atado, o ellos llevan esos preceptos y esos mandamientos de día, algunos días, algunas fechas, y hay una controversia según los expertos de acuerdo al calendario hebreo, si es regido por el ciclo de la luna o por el ciclo del sol. Abib, la etapa de la maduración de los cultivos. También se podría interpretar que ese era un mes donde se podía dar una etapa de maduración de los cultivos, y nada en la Biblia está colocado por casualidad. Por eso estoy adentrándome en estos ciclos lunares y en estos ciclos del sol. La Biblia lo dice, Génesis 1:14, cuarto día, para decir que nuestro Señor Jesucristo es el todo y por todo en la vida de la iglesia. Juan capítulo 4,
versículo 35 dice la palabra: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y dice: he aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El versículo 36 dice: y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que recoge. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que recoge. Y dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, y otros labrarán, y vosotros habéis entrado en sus labores. La etapa de la maduración de los cultivos. La Biblia no dice exactamente ciertas fechas o ciertos meses, porque Dios se reserva ciertos secretos para Él. Lo secreto es para nuestro Señor, lo revelado es para los hombres. Pero la Biblia enseña ciertas fechas para algunas festividades para el pueblo de Israel, pero no dice cómo funciona el calendario. Y es castigado el judío que no cumpla las festividades patrias, podríamos decir así, pero no se da una fecha exacta o un tiempo exacto para el calendario, pero sí es castigado el que no cumpla el calendario. Romanos capítulo 8, bendito el nombre del Señor. Espero que esté enganchado conmigo en este mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de igual manera, ya a nosotros, la iglesia occidental, el tercer templo establecido, y ese templo está en nuestro corazón, lo sentimos, vibramos con la unción gloriosa del aceite, sentimos el olor del pan fresco, vemos el fogonazo del altar encendido, y ahora en medio de todos esos ciclos lunares y ciclos del sol, pues dice la palabra del Señor: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hay misterios, vuelvo a decírselo. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Y así hay cosas que no podemos entender ni saber, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos orar de la manera que debemos hacerlo, pero el Espíritu implora por nosotros con profundos gemidos indecibles. En esto del calendario lunar y solar hay cierta ambigüedad. Aquí podríamos pensar que hay cierta ambigüedad, pero no es así. Y por eso Pablo dice: nadie juzgue a la iglesia occidental ni en calendarios ni en días de festividades. Y el Salmo 137, bendito el Señor, y no perdiendo de vista Colosenses capítulo 2 versículo 16, Salmo 137, aquellos expertos en la palabra del Señor. El versículo 1 nos habla de la época donde se establecieron algunos ritos y algunas festividades de acuerdo al calendario acomodado, porque dio muchos traspiés, pero todo eso, amado, era una sombra de lo porvenir. Dice que en el exilio babilónico el pueblo de Israel asumió el calendario babilónico. El Salmo 137, el versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia estaban cautivos, estaban presos, y allí se acomodaron a las fechas y al calendario babilónico. En el segundo exilio se adherieron a algún tipo de calendario babilónico. Dicen los expertos, el calendario lunar, los exenios, los babilonios tenían el calendario lunar, y Pablo y otros hablan también de que tenían el calendario solar. O sea, era una amalgama entre el calendario solar y el calendario lunar. Estoy hablando de la luna y de los calendarios. Por eso Pablo, frente a esa ambigüedad, proclama a Cristo como Señor de todo. Y dice: Cristo es el Señor creador del sol y de la luna, de esos dos astros grandes, el astro mayor y el astro menor. Lo leímos al principio, Génesis capítulo 1, versículo 14. Los tiempos señalados y las estaciones del año. Salmo 104. Estoy tomándome un tiempo para que usted pueda entender y esto quede en esta grabación, y más adelante usted pueda estudiarla despacio y con la seriedad que conlleva. El versículo 19 dice:
hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. Hizo la luna para su tiempo, bendito el nombre del Señor, y el sol conoce su ocaso, tiempos y señales. Podríamos también complicar un poco más el asunto si nos vamos a los primeros capítulos de la palabra del Señor, y aquí le pido que exija su mente y estudiemos con seriedad los días en el diluvio universal. El capítulo 8, el versículo 3 dice: las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, se retiraron las aguas al cabo de 150 días. El versículo me habla de días. Las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10 al primero del mes, habla al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, bendito el Señor. El versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y el versículo 13, el contexto: y sucedió que en el año 601 de Noé. Pero si te trasladas rápidamente al capítulo 7, el versículo exactamente el 11 nos dice: en el año 600 de la vida de Noé. Y en el versículo 13, el capítulo 8 nos dice: en el año 601 de Noé, el 17 del mes segundo, 110 días, 150 días. Y el versículo 24 dice: prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y el versículo 11 nos vuelve a repetir que un año exactamente no entró de 600 años de su vida, y luego nos habla de en el año 601 de Noé. También dicen algunos expertos que la cronología, o que los ciclos, o que el calendario hebreo empezó a partir de esto: un año y 10 días. Año 600 de la vida de Noé, Génesis 7:11, lo acabo de leer. Y año 601 de la vida de Noé, Génesis 8:13. El Sinaí, el pueblo de Israel, estuvo allá en ese momento impactante de la gloria del Señor. Algunos expertos sugieren que estuvieron un año y 10 días. Bendita la gloria del Señor. Y en el capítulo 7, el versículo 10, a mi forma de ver, quiero soltar una bomba atómica en este momento para las personas que me están escuchando. Disculpe la forma como me expreso. Dice: y sucedió que al séptimo día, bendito el Señor, hello, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Me sorprende que sea el séptimo día, el día de reposo. Cierro comillas. Las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces se declaró, amados hermanos, ya casi finalizando, que el calendario hebreo necesitaba tener una amalgama. Lunisolar es exactamente el término. La luna rodea la tierra, el ciclo de la tierra alrededor del sol, que nos da el año. El de la luna nos da el mes, y todo apunta a nuestro creador, a Jesús de Nazaret, nuestro amado Señor Jesucristo. Retomo el título del mensaje: mañana será luna nueva. Son algunos misterios de la palabra del Señor. El judaísmo sale en una época también de lo empírico, cuando observaban los cambios lunares solo a través de la visión normal, y entra un campo científico con la medición de la luna nueva por allá en el siglo IV. El calendario hebreo es lunisolar, el de los musulmanes es lunar, cambia. Por eso ellos se reúnen, los musulmanes, ciertos periodos, pero cambia de acuerdo a la fecha. Primero vino el calendario hebreo, siglo IV, luego aparecieron los musulmanes y entraron a este ciclo de lunar, cambia todo, y todo apunta a nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores. Voy a rematar con algunos versículos de Efesios capítulo 1, versículo 21. Dice la santa y bendita palabra de nuestro amado Señor Jesucristo, que a Él se le entregó todo principado y toda autoridad y todo poder y todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y que sometió todas las cosas bajo sus pies, y que luego lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, nuestro amado Señor, más allá de los días, y más allá de las fechas, y más allá de los años, y más allá de lo que se come o no se come, el Señor le
dio la potestad y la fuerza y la titánica fuerza, la operación del poder de su fuerza, opera para entregárselo a la iglesia y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Bendito el nombre del Señor. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en todos los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Aleluya, en Él. Qué buena palabra, me emociona hablar esta palabra. Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice la palabra del Señor: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y Romanos capítulo 8 el versículo 38, bendito el nombre del Señor, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, que ni principados, que ni potestades, que ni lo presente, que ni lo porvenir, que ni lo alto, que ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ni los cambios lunares, ni los ciclos del sol nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el libro de Hechos, el capítulo 4 del libro de Hechos, bendito el nombre del Señor, el capítulo 12 exactamente dice: en ningún otro hay salvación, amén, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, amén. Amado Jesús de Nazaret, recibe la gloria, la alabanza, la adoración, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Esta tarde soleada, lo único que puedo hacer es magnificar tu nombre. Recibe toda la gloria y toda la alabanza. Proclamamos, Señor, tu nombre a los principados y a las potestades. Les recordamos que tú eres el Señor de señores, para gloria de Dios Padre. Y proclamamos que tú eres el Rey victorioso, y que aquí está tu iglesia apartada, separada, fuera del campamento, lista, dispuesta, casi ataviada, como una novia ataviada para su novio, para su prometido. Purifica, santifica, perfecciona, inúndanos con el océano de tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi nombre es Charles Montoya. Como siempre en esta tercera temporada, hasta que el Señor nos lo permita, estaremos aquí alabando, bendiciendo y proclamando a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga. Amén. Jesús, tu copa no se secará.